Hola, mi estudiante del séptimo básico. Un cariñoso saludo, soy profesora Marcela. Hoy día comenzamos con la unidad número 2, la sesión 16. Álgebra y funciones. El objetivo es representar números usando el lenguaje algebraico. Pero antes de comenzar, le quiero mostrar lo siguiente. En el Classroom, debajo de la invitación para participar de la Semana de la Matemática, ojalá que participen todos y todas, hay una invitación, un link, lo publiqué el 1 de septiembre, para que practiquen potencia. Si usted pincha acá, se va a redirigir una página que se llama That Quiz. Usted acá busca su nombre y pincha y responde. Luego, a mí me va a llegar este informe, si se fijan están todos ustedes, con el nombre y el detalle de qué fue lo que respondió. Por ejemplo, Antonia Mella entró, pero no completó nada. Entonces quedó esto sin 0 porcentaje, contestó 0 de 20 preguntas. ¿Ya? Felicito a Franco Núñez, que entró, y de 20 respondió 5, o sea un 25% del total. Me aparece el tiempo que le empleó, 2 minutos con 13 segundos. Y cuando usted responda y lo envíe, al final le va a salir entre paréntesis lo que usted respondió y lo que debería haber sido correcto. Por ejemplo, 2 elevado a 3, esto es 8, 2 por 2 por 2. Y 2 elevado a 2 es 4. Si multiplican 8 por 4 da 32. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, esta página es bastante interesante porque es un quiz online donde usted puede practicar en este caso las potencias y también notación científica. Ahora comenzamos de lleno con el lenguaje algebraico. Aquí voy a ocupar un blog del profe Alex, donde explica bastante breve y reducido, o sea, bastante clarito, qué significa el lenguaje algebraico. Aquí lo importante es que hay una conversión. Usted de un lenguaje común, un lenguaje natural en español o en inglés, un lenguaje común, lo transforma en un lenguaje matemático o un lenguaje algebraico. Y viceversa, el lenguaje algebraico lo transforma en lenguaje común. ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente conocemos como lenguaje natural. De esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que permite simplificar expresiones, formular ecuaciones e inecuaciones y también el estudio de cómo resolverlas. ¿Para qué sirve el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es utilizado para la representación de valores desconocidos. La principal función es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética. Ejemplo, si queremos sumar dos números cualesquiera, basta con decir x más y. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Usted en lenguaje natural, en lenguaje común, escribiría sumar dos números diferentes o sumar dos números cualquiera. Y el lenguaje algebraico simplemente coloca x más y, porque son dos números que representan, o sea, son dos letras que representan a diferentes números. Si colocara, por ejemplo, x más x, estaría diciendo sumo dos números iguales. Importante mencionar algunas características del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es más preciso que el lenguaje numérico. Podemos expresar enunciados de una forma más breve. ¿Qué significa esto? Cuando uno está en español hablando, ocupa sinónimos y existen varios. Por lo tanto, no es tan preciso lo que a veces uno transmite porque la persona que él me escucha lo va a interpretar según su juicio de valor. En cambio, en matemática, la letra que va a representar, en este caso, una expresión, es precisa, es exacta. La X va a significar cualquier número. Y yo sé que al colocar X voy a dar a entender a otra persona que matemáticamente estoy diciendo un número desconocido o cualquier número. El lenguaje algebraico permite expresar relaciones y propiedades numéricas de forma general, de carácter general. Con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Aquí voy a bajar de estos ejemplos porque hay unas tablitas que son bastante interesantes de entender. Acá tenemos una conversión del lenguaje común o lenguaje natural al lenguaje algebraico. Entonces, un número par cualquiera, matemáticamente lo escribiríamos así, 2 por x. La x es
generalmente la letra que siempre se ocupa. Usted podría ocupar la Y o la Z. Pero el 2 me está indicando que es el doble, en este caso un número par. ¿Por qué? Si el X fuera 1, 2 por 1 me da 2. Es un número par. Si el X fuera 9, 2 por 9 es 18. Y 18 es un número par. Si el X fuera 5, 2 por 5 es 10. Y 10 es un número par. Entonces, 2 por X es un número par cualquiera. Importante entender que acá entre el 2 y la X hay un por, una multiplicación. Un número cualquiera aumentado en 7 sería X aumentado más 7. Eso está en lenguaje algebraico. La diferencia, esto es una resta, de dos números cualesquiera. Menos, entre ahí, X, Y. Recuerden que X e Y son letras generales, las que siempre se ocupan como incógnita. Podríamos haber colocado A menos B. Y también estamos diciendo la diferencia de dos números cualquiera. El doble de un número, 2x, excedido en 5, o sea que está sobrando, más 5. La división, o el cociente, de un número entero entre su antecesor. El número entero es la x partido, aquí ocuparon este slash para llamar a fracción o división en este caso, y el denominador sería x menos 1, porque dice entre su antecesor. ¿El antecesor de quién? En este caso de x, que ese es el número cualquiera. Entonces la división, esa es la rayita de fracción, la división de un número, x, entre su antecesor. Si coloqué x como numerador, entonces el denominador va a ser x menos 1. No puedo cambiar la letra porque dice su. Este adjetivo posesivo me está indicando que debo mantener la misma incógnita. El otro dice la mitad de un número. Entonces, x partido en 2, o en este caso, d partido en 2. El cuadrado de un número, x elevado a 2 al cuadrado. Esto ya es una potencia. La semisuma de dos números. Semisuma es porque los voy a dividir por 2, porque algo es la mitad. Entonces, la semisuma de dos números. X más Y, todo esto partido en 2. Por eso que es importante el paréntesis, porque lo sumo y después lo divido en 2. Ahora, no dice dos números cualquiera, pero tampoco dice dos números iguales o del mismo número. Entonces se asume que son diferentes, X más Y. Las 2/3 partes de un número disminuidos en 5 es igual a 12. 2/3 partes, esto es 2/3. D es un por. Un número, dice ahí, disminuido en 5. Un número, X, disminuido menos 5. Es igual, el signo igual, 12. Esto, jóvenes, se llama ecuación. Y hasta aquí voy a llegar. Esto lo voy a colocar en el Classroom para que ustedes puedan ir viendo hartos ejemplos, porque hay más abajo, y pueden practicar. Ahora, yo les dejé una guía. En esta guía, algo breve, un ejemplo, y cosas usuales que a veces cometemos cuando nos equivocamos con el lenguaje algebraico. Léalo, y vienen abajito los ejercicios. Entonces, muy similar, del lenguaje común o lenguaje natural, transfórmelo al lenguaje algebraico. Esto que usted va a leer, ¿cómo lo escribe matemáticamente? Aquí lo mismo, solamente que ahora tiene que transformar esto del lenguaje natural al lenguaje algebraico, pero son ecuaciones o a veces inecuaciones. Por lo tanto, va a tener la expresión igual a algo, o la expresión mayor o menor a algo, y que lo resuelva. Aquí arriba usted no lo resuelve. Por ejemplo, si dice la mitad de un número más su doble, lo traduce al lenguaje algebraico, pero no está resolviendo el valor de la incógnita, porque no es una ecuación, es simplemente una expresión algebraica. Abajito les pido que usted crea o inventa una situación para cada expresión algebraica. Por ejemplo, 4 dividido en P, no escriba 4 dividido en P, sino, por ejemplo, 4 partido en un número, pero no coloque el valor del número. Por ejemplo, si aquí fuera U, no escriba U, sino que un número cualquiera.
porque repito que estas expresiones, estas letras, son las que después se van a reemplazar por un valor numérico. Acá, por ejemplo, está la X como un número desconocido, pero podemos ocupar cualquier letra del alfabeto, no precisamente siempre la X o siempre la Y. Un ejemplo para ustedes, para que lo traduzcan, unos problemas de planteo. Y acá, para terminar, un ejercicio bastante interesante para que lo lean sobre un acertijo y que respondan las preguntas. Y finalmente, como lo hago con todas las sesiones, un ítem de conclusión para que usted explique qué fue lo que aprendió, cómo lo aprendió, qué estrategia ocupó. Y esto es muy interesante que lo escriban, chiquillos, que lo respondan, porque también a mí me entrega antecedentes de cómo usted va avanzando, qué ha ido aprendiendo, qué fue lo que más le ha costado o lo que todavía le cuesta. Pero siempre, por favor, complete toda la página, todo lo que le estoy planteando en esta guía. Felicito a Ian, que ha respondido también las actividades del libro de ejercicio. En esta sesión número 16 no les coloqué páginas del libro de ejercicio porque estamos comenzando recién con la segunda unidad. Hemos terminado, jóvenes, con la sesión 16. Los invito a que participen de las Olimpiadas Matemáticas. En el mismo Classroom están las actividades con su folleto y su formulario de inscripción para que usted participe. Y para terminar, hay una actividad bastante interesante que es la construcción de un ábaco. Felicito acá a Agustín Orellana, que ya lo completó, y se los quiero mostrar porque fue bastante rápido y bastante bueno lo que hizo. Aquí, en la última imagen. Yo acá les doy los materiales, cómo tiene que hacerlo, y ahí está el ábaco de Agustín, así que los felicito. Que estén muy bien, chiquillos, nos vemos en la siguiente clase consultiva y mándenme correos. Nos estamos viendo, cariños.